Sí, aclaro, voy a hacer el gran paréntesis, sí, efectivamente, no sé si esto se llega bien o está medio... Espera un segundo. Bueno, ya nos daremos cuenta. Bueno, sí, programación lineal entra en el parcial, todavía faltan temas que entran en el parcial, o sea, este tema, el que sigue y el que sigue entran en el parcial. Hago el breve paréntesis para la gente que nos esté viendo del curso anual. A ellos, por cómo definimos el cuatrimestre, no entra en el parcial. Puede llegar a entrar en el recuperatorio, pero no en el parcial. Dicho eso, tengo que echar el 1 acá. Bueno, la clase de hoy debería ser, espero yo, corta. Depende también cómo nos llevemos con todo. Porque no hay tanto para ver, porque la realidad es que lo más fuerte así de programación lineal, salvo por una cosa que lo vamos a ver ya, vimos la receta a grosso modo. Les voy a dar un truco más que necesitamos para hacer cosas con programación lineal, y eso ya abarca prácticamente todo. Esa es la verdad que sí. Y después lo que termina sucediendo es, quiero hacer tal cosa específica. En general uno lo termina googleando porque dice, bueno, a ver, ¿cómo logro tal cosa? ¿Cómo tal relación que me parece obvia cuando poner un if, por ejemplo? Bueno, ¿cómo lo hago para escribirlo en modo programación lineal? Porque hay un montón de cosas así. Termina siendo medio esa la onda. En general, por el tipo de problemas que nosotros les vamos a pedir eventualmente en un examen, no deberían requerir algo como eso, en ningún caso. Deberían ser cosas simples. Lo más complicado es lo primero que vamos a ver ahora. Sí. Entonces, ahora más allá de recordar qué es, lo siguiente simplemente para mostrarles que se pueden hacer cosas más maleables y qué sé yo, y que podemos resolver cosas más complejas. Complejas en el sentido de modelarlo, no complejas que sean más difíciles per se. Eso por un lado. Creo que no tengo mucho más para mencionar. O sea, en un TP, o sea, en el TP3 siempre algo de programación lineal termina entrando. Es difícil que también, de vuelta, que sea algo difícil de hacer. En general es algo fácil de hacer. Pero si llegara a ser un poco más difícil, bueno, una cosa es un TP donde tienen tiempo para desarrollarlo y otra cosa obviamente es un parcial. Parcial generalmente, si ven algo de programación lineal deberían decir, ejercicio regalado. Porque posta. O sea, por eso, a ver, de la clase pasada, si ven en el calendario, les recomendamos hacer, por ejemplo, resolver vertex cover. ¿Por qué no lo ponemos eso en RPL? Porque primero puede consumir un montón de tiempo como vertex cover, pero incluso, aunque pudiéramos, el problema es que nosotros les recomendamos usar esa librería Pulp, que no la tenemos instalada en RPL, y tengo que ir y pedirle a la gente que mantiene RPL, che, me instalás esta librería. Como que no me van a dar mucha pelota, entonces por eso no lo puedo poner. O si no no sé cómo haríamos. Así que esa es la razón por la cual no está. Yo de la clase pasada esta, más o menos la recomendación era resuelvan el problema de vertex cover, digamos, mínimo, con programación lineal, que debería ser sencillo, ¿sí? de resolver. Por eso, con lo que vieron la clase pasada, tranquilamente lo pueden resolver. Y eso es más o menos el nivel de lo que podemos ya pedir. Eso más o menos. Por ejemplo, esto sería lo más difícil. Independent set por programación lineal entera. Independent set, para recordarlo, era medio casi, no voy a decir lo contrario, por lo menos no por ahora, a vertex cover. Acá lo que queremos es, digamos, el conjunto máximo, en este caso porque queremos maximizar, lo estoy planteando así, no tiene por qué estar planteado de esta forma, pero yo quiero el conjunto máximo, o sea, máxima cantidad de nodos, en el cual ningún nodo es adyacente a otro dentro del independent set, ¿sí? ¿Recuerdan todos el problema? ¿Estamos bien? Sí. Gracias. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Sí? Con programación lineal. Vale aclarar, esto va a ser programación lineal entera, seguro. Si alguien lo llega a resolver con programación lineal no entera, cuéntenme, yo después les pongo un 10 desde Bali. O sea, hay algoritmos que aproximan usando programación lineal no entera, pero solo aproximan, no dan la solución óptima. Entonces, les pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes, con lo poco que vimos hasta ahora, para empezar a modelar algo? No tienen que tirarme la solución, empecemos a modelar cosas. Sí. Tener variables que sirvan de booleanas para la decisión de poner un nodo en el vertex cover, en el conjunto solucionado. Perfecto. ¿Sí? Tenemos i sub i, lo vamos a definir. El vértice i está en el independent set o no. Vale 1 si está, 0 si no está. Listo.
Ya medio que, ¿qué es lo que, ya teniendo esta definición, ¿qué es lo que voy a querer yo al final del día? ¿Cuál va a ser mi función objetivo? Maximizar la suma, ¿sí? Porque yo no puedo maximizar variables, puedo maximizar una. ¿Sí? Entonces, quiero maximizar la suma de esto, porque literalmente, si maximizo esta suma, cuanto más grande, significa literalmente la suma de todas estas I sub I me dice literalmente cuántos vértices tiene el vertex cover, el independent set, directamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la restricción que tiene esto? ¿Sí? Incluso ya debería, por mala suerte no tengo acá voy a cambiar las transiciones para que me aparezca eso primero, pero tengo restricciones. Pero bueno, ¿cuál es la restricción principal, de este problema? ¿Cuál es la restricción? La suma Sí. con los subyacentes no puede sumar 2. Digamos mayor que 1, ¿no? Sí, claro. Ok. Vos estás diciendo... no. Ok, no, sí lo había hecho, bien. Excelente. Me adelanté a mí mismo. Excelente. Bueno, vos estás diciendo algo como esto. Que para cada vértice lo que hago es fijarme, esta variable más todos sus adyacentes tiene que ser menor o igual que 1. ¿Sí? No puede ser mayor que 1, básicamente. ¿Eso está bien? ¿O está mal? ¿No tiene que ser igual a 1? No necesariamente, porque tal vez hay un vértice y todos los que están alrededor y ninguno pertenece al independent set por alguna razón. O sea, es poco probable, pero yo no lo... Como el modelo automáticamente va a querer maximizar, si se encuentra con algo que le conviene, va a funcionar igual. Faltaría una restricción más fuerte porque puede ser todo 0. No va a pasar porque No. queremos maximizar. ¿Sí? Sería una situación diferente, como en el coloreo era diferente porque no estábamos como la función objetivo puede ser cualquier cosa. Se puede implementar como un problema de optimización diciendo que tenemos n colores potenciales y queremos minimizar la cantidad de colores que usamos. Eso se podría hacer llegado al caso. Pero fíjense, si I sub I, supongamos I sub 0, vamos a decir el vértice 0, vale 1, o sea, si esta vale 1, ¿esta ecuación es correcta? Es lo único que estoy planteando. ¿Es correcta esta ecuación? O sea, si esto vale 1, ¿qué va a pasar con estas variables necesariamente? Van a tener que valer 0 sí o sí, porque si a una vale 1, aunque sea una, va a ser mayor que 1 y está... Ok, y si I sub 0 vale 0, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Qué va a pasar? Claro. O sea, dígame qué es lo que pasa, no digan claro. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Obviamente, si esto vale 0, listo, chao, lo sacamos, pero ¿qué nos pasa acá? Solo 1. Claro, nos está pasando que estamos diciendo que solamente uno de todos sus adyacentes puede ser parte del independent set a pesar de que yo no esté. Voy a poner un caso medio pavo acá en el pizarrón. ¿Sí? Supongamos que mi I sub 0 es este. Si este está habilitado, por supuesto estos 4 no. O sea, no pueden ser parte del independent set. Ok, pero si este no está, esa ecuación lo que está diciendo es que de todas formas, solamente uno de estos 4 puede formar parte del independent set. Cuando lo podemos ver, eligiendo los 4, sigue siendo independent set y en particular es el máximo. Entonces, el problema no es que esto es muy restrictivo, sino que solamente funciona en un caso, pero no funciona en cualquier caso. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros queremos que esta ecuación solamente valga si I sub 0, en este caso, vale 1. Si no, queremos anular la ecuación, lo cual es raro. ¿Cómo anulo una ecuación? ¿Cómo hago que valga la ecuación solamente a veces y a veces no? Es raro. Bueno, acá lo que vamos a seguir usando es el concepto de que estamos en programación lineal, en particular lineal entera, ¿sí? Y entonces hay límites. Por ejemplo, yo sé que la sumatoria de todas las variables no puede ser mayor que n. No puede ser. No puedo tener más vértices en el independent set que vértices que tenga, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esto no me sirve. Vamos a usar el truco de la gran M. Y se llama posta así. Y cuando yo cursé modelos de optimización 1 era una materia donde en el 80% de la materia se veían las dos clases que vemos acá. Uno pensará, ustedes deben no dar gran parte del contenido. A nivel de dar el contenido lo damos. O sea, damos, a grosso modo, todo el mismo contenido que yo vi en modelos. Porque literalmente agarré todo el cuaderno y lo plasmé en diapositivas. El otro 20% también lo damos en la materia, pero porque son temas propiamente de TDA.
Y en ese momento modelos era obligatorio y TDA no. Entonces, lo que pasa es que ahí le dedicaban mucho amor al tema, mucho amor, muchísimo. Esto era una clase entera. Y ver distintos ejemplos. Yo no voy a perder tanto tiempo porque además no vale la pena. Esto, más que nada, probablemente me estimo la enorme mayoría de estar en el plan nuevo. La realidad es que modelos desapareció porque es un tema extremadamente de nicho. Extremadamente. O sea, todo lo que tiene que ver con programación lineal se usa para cosas muy específicas. No es lo mismo cuando salió el plan. Si bien el plan de estudios es 86, se implementó se hizo en el 97 y se implementó en el 98. Plan 86 porque todos los planes eran 86 en ese momento. Cosas viejas. Pero el problema es que en esa época, en los 80, tenía mucho sentido. Porque se usaba mucho para todo lo que es industrial, investigación operativa. Y en nuestro caso, perdió un montón de terreno con muchas otras cosas que se fueron haciendo. Para unos casos Machine Learning, para otros casos directamente algoritmos grid, para otros casos directamente usamos otras cosas. Pero para algunas cosas muy específicas se usa programación lineal y por eso lo damos. Y coincidimos, Rosita a la cabeza y Víctor y yo charlando al respecto, es decir, demos 2 clases, demos a grosso modo todos los temas, que no entren los contenidos mínimos, más o menos lo damos, lo podemos evaluar un poquito y ya está, estamos felices. Si llega a pasar que en el futuro, por alguna razón necesitamos más clases para dar algún tema más importante, bueno, estás abuela, sí. Perdón. ¿Quién es Rosita? ¿Cómo no vas a saber quién es Rosita? No. Rosita es básicamente la razón por la que nuestra carrera compila, básicamente. No es joda. Cuando yo todavía cuando ninguno de nosotros, cuando todos somos fetos ingenieros, estaba hablando allá a inicios, mediados de los 2000, antes de que yo entrara a la facultad, Rosita daba teoría de algoritmos y teoría del lenguaje. Y le pasaba que venían acá y los alumnos decían, ella decía, bueno, ¿y qué estructura de datos usamos acá? Una lista. Y era claramente un problema porque son un hash. Y le decía, no mangas de piedras. No decía así porque Rosita era demasiado amable. Era como la abuelita que todos quisiéramos tener. Y ella decía, no, un hash. ¿Qué es un hash? No, ¿cómo que es un hash? Para después, ver Huffman. Ah, bueno, y acá usamos un heap. ¿Qué es un heap? Explicar qué es un heap. ¿Y por qué usaríamos un heap? Y porque hacerlo en una lista esto tarda ODN cuadrado, no sé qué. ¿Qué es ODN cuadrado? Uy, Dios mío. ¿Qué enseñan en algoritmos 1 y 2? No enseñaban nada. Literalmente. Es conocida una frase de un ex ayudante de una materia que ustedes ya no tienen, que decía, en algoritmos 1 y 2 se va con un freno de mano puesto, para que después te haga mierda en taller y en datos. Antes en taller y en datos era el 90% recursaba y la gente puteaba taller y datos, el problema era algoritmos 1 y 2. Ahí fue cuando Rosita armó su propio curso de algoritmos 1, dijo, me voy a hacer un apunte, todo, qué sé yo, y elevó mucho la vara, después hizo el curso de algoritmos 2, y elevó más la vara, empezamos después nosotros a aceptar 900 condicionales, además había muchísimos menos alumnos que ahora. Entonces nos absorbimos todos los alumnos y los otros cursos se murieron y tuvieron que poner cursos medianamente decentes. En esa época se podía hacer eso, ahora ya no se puede porque no es imposible. Hay 400 alumnos por camada, no se puede. Antes eran 150. Entonces, bueno, ahí Rosita después dijo, bueno, ahora puedo dar TDA decentemente y puedo dar temas. Porque cuando yo cursé TDA era un copy-paste de algoritmos, casi, con un par de temas más. Porque además también, cuando Rosita bajó temas, el problema es que bajó programación dinámica, grid y backtracking, todo algoritmo 2, porque dijo, no pueden salir sin esto. Eso agrandó demasiado. Nada, fue un laburo iterativo, pero fue una persona que hizo un gran bien para la facultad, sigue estando, o sea, no, está jubilada, pero sigue apareciendo porque dice esto está como el orto, como cuando salió con la materia de CBC, ahora de programación, y yo no le dije a Rosita, che, esto no anda. Me dice, sí, va a andar. 2 semanas más tarde me dice, vi los exámenes, esto no anda, Martín, tenemos que resolverlo. Y entonces ahí, bueno, con distinta gente de la facu resolvimos que vuelva. Porque antes no estaba algoritmos 1 en el plan nuevo. Era directo, como si ya tenés programación en el CBC, vas directo al algoritmo 2. Y dije, no lo voy a agarchar. O sea, yo le mostré que se puede aprobar la materia sin prender la computadora. Le dije, una persona que no prende la computadora va al algoritmo 2, ¿cómo la va a pasar?
Van a recursar hasta que largan la carrera y se van a la UTN, qué sé yo. Digo UTN por decir cualquier lado donde den la primera materia de programación. O sea, no podés saltearte la primera materia. Bueno, nada, la saltearemos en otro momento. ¿Es por ella que el link de la página de algoritmos-r.p? Sí, por Rosita Bajenhausen. Sí, bueno, porque además eso lo tenemos desde que Rosita era la profesora en Algoritmos 2, yo era ayudante. O sea, yo salté de ayudante de primera directo a profesor porque cuando yo iba a pasar a CJTP, porque el que estaba como JTP, que también era JTP en TDA, se iba del país, me dijo, Martín, vas a hacer JTP. Y a las 4 semanas me dice, ¿te cabe ser profesor? Digo, ¿qué? Sí, no, Rosita tiene que largar una materia. O sea, porque ya se está jubilando, como que tiene que ir largando cosas. Digo, bueno, está bien, dale. Total, ¿me van a pagar más? No creo. Por un cuatrimestre no. Y después por 2 años más, poco. Bueno, volviendo a temas de la materia, la historia es importante, el lore de la FIUBA es importante mantenerlo. O sea, para que sepan, yo casi siempre cuando tomo decisiones difíciles no me refiero a si evalúo tal o cual cosa, eso es una boludez. Cuando tengo que dejar a alguien sin cursar, en general lo que me pregunto es, ¿qué haría Rosita en mi lugar? Posta. Algunas veces es clavarle el 2. Y otras veces es como, che, a ver, busquémosle otra oportunidad y qué sé yo. Entonces, el truco de la gran M, volviendo a nuestro tema, es el siguiente. Pongamos un número zarpadamente grande en M. Zarpado, 10 millones. ¿Sí? Después vamos a poner un número que tenga sentido con el problema. Sí, pero por ahora pongámosle que M vale 10 millones. Y lo que vamos a buscar con esta M es que nos anule la ecuación si esta variable vale 0. ¿Sí? Obviamente si quisiéramos que sea al revés, la planteamos al revés y ya está. Fíjense que de este lado planteamos lo mismo, pero lo que queremos es cambiar este 1. Fíjense, yo pongo este 1 más M por 1 menos I sub I. O sea, todo esto hasta acá, fíjense que si I sub... si pongámosle I sub 0, ¿sí? Vale 1, 1 menos 1, 0, todo esto queda igual que la ecuación anterior. Exactamente igual, y es exactamente como decíamos antes, que si yo estoy poniendo algo acá, no puedo poner los otros 4. Que eso ya lo habíamos logrado bien. Pero fíjense que si esta variable vale 0, 1 menos 0 es 1, por 1.000.000, 1.000.001, estamos diciendo que toda esta sumatoria tiene que ser menor o igual a 1.000.000, 1, como sea. Es decir, esta ecuación no sirve de nada. Porque estoy poniendo como la sumatoria de 10 booleanos tiene que ser menor a 10 millones. Bueno, está bien, qué sé yo, sí. Pero el chiste es ese, que cuando vale 1 me habilita todo esto y entonces vale esta ecuación, pero cuando vale 0, listo, esta ecuación no hace nada. Ese es el truquito que hace la programación lineal tiene estos trucos, tiene otros más, pero este es como el más claro. En particular, para este caso, ese número gigantesco va a depender un poquito de cada caso. En este caso podemos decir que M valga la cantidad de vértices más 1, por ejemplo. Tal vez alguien puede decir, con la cantidad de vértices es suficiente. Sí, qué sé yo, no sé. Con este yo me aseguro. ¿Sí? O sea, con eso ya me aseguro que no importa lo que yo ponga. Sí, estoy bastante seguro que sí. ¿No bastaría? ¿Con B no bastaría? Sí, lo que acabo de decir. Con B probablemente bastaría. Y es como, sí, puede ser, qué sé yo. Lo que importa es que no puse algo arbitrario. ¿Sí? Probablemente con la cantidad de vértices es suficiente. Yo acá me aseguro de irme bien fuera del rango y ya está. Y de vuelta, como esto no es una variable, es una constante que estoy definiendo, porque piensen que la cantidad de vértices que tiene el grafo es constante para lo que es programación lineal. ¿Sí? Eso es a veces raro, pero es constante para lo que es el modelo de programación lineal. Pongo más ecuaciones y nada más. Pero no es que estoy multiplicando acá 2 variables. Esto es un valor que valga lo que valga. Esto sí, y acá tengo una variable. Porque es muy importante no deslinealizar las ecuaciones, porque si no, ahí obviamente no funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? ¿Sí? Eso. Nada, es un truco que suele venir bien a mano. La enorme mayoría de los casos donde tengo que resolver con algo que no sea directamente ecuaciones y donde tengo que meter algún truco, es este. De alguna manera u otra. Sí. Ahí no estás corriendo el riesgo de que los adyacentes de I sean adyacentes entre sí.
Si son adyacentes entre sí, también tienen esta ecuación. Para cada vértice tengo esta ecuación y aplico las mismas. Entonces nunca va a poder pasar, porque si alguno de esos vértices sí está en el independent set, entre ellos está, los que sean adyacentes tienen esta ecuación y no permite que dos que sean adyacentes estén en el independent set. O sea, si por ejemplo yo tuviera esto... ¿Cómo elige? Imaginemos, vamos. Depende. Si, como el algoritmo... O sea, nosotros tenemos un algoritmo que resuelve ecuaciones lineales, que lo vamos a ver en un rato. ¿Sí? Lo que va a hacer es tratar de maximizar la situación hasta que no pueda maximizarla más. Si hay dos soluciones que son igual de válidas, va a llegar alguna. ¿Cuál de las dos? No te sé. O sea, puede ser que hasta sea aleatorio cuál de las dos. Lo importante es que llegue a una solución óptima. Pero si yo tuviera algo como esto, sé que sí, entre estos dos solamente puede estar uno. ¿Sí? Entonces, este vértice va a tener esta ecuación con este y también la va a tener con este. ¿Sí? O sea, para este vértice tenemos esta ecuación donde, y pongámosle que este es i sub 3. i sub 3 más i sub 0 más i sub 2 tiene que ser menor o igual a esto acá. 1 más m por 1 menos i sub 3. ¿Sí? Y eso para cada vértice que haya en el grafo. ¿Sí? Sí. Una pregunta. Estas restricciones, ¿podríamos hacer igual que con coloreo y poner tipo una en particular para cada relación? Puede ser, no, o sea, no lo pensé así. El tema con eso es que podríamos terminar teniendo que poner demasiadas restricciones y eso obviamente hace más lento todo. Porque la complejidad de los problemas de programación lineal están dados por la cantidad de restricciones, variables y restricciones, pero principalmente restricciones que tengamos. Porque las restricciones lo que nos generan son vértices, vértices en el polígono que se genera. Cuantos más vértices tengamos, tenemos que ir moviéndonos de un vértice a otro, básicamente. Eso es lo que termina. El algoritmo termina moviéndose de un vértice a otro. O sea que es peor tener más restricciones que variables. En general, sí, no necesariamente, porque de vuelta, agregar una variable más es agregar una dimensión más. Así que eso también es un problema. ¿Sí? O sea, de vuelta. Es un problema. Ahora después vamos a hablar un poquito de cuál es la complejidad exactamente. No sé si ya se lo mencionó, pero por cualquier cosa lo tengo acá. Porque no me acuerdo. ¿Sí? Yendo a algo más tranqui, para que vean que no todo es así. Supongamos que quiero resolver el problema del cambio por programación lineal. ¿Cómo podríamos? Le digo, debería ser lineal, no lineal entera, si no me equivoco. ¿O puede ser que entera? No, puede ser que tenga que ser entera. Ahora lo vemos. Sí, pongamos. Tendrías una variable por cada elemento, esta no está, la suma. Sí, tiene que ser entera. Sí. ¿Está o no está? Ok. Tenemos una variable booleana, decimos que está o no está, pero ¿qué es lo que está o no está? Porque lo puedes tener más veces. Ok. Entonces, bueno, booleano no. Si tuviera que una variable entera por cada billete, por cada... Bien, tenemos que tener, primero, b sub i es el valor de la denominación i, eso es una constante para nuestro problema. O sea, es una entrada a nivel algorítmico, es una variable, pero a nivel el modelo de programación lineal es constante, ¿sí? Después tenemos el cambio al que yo quiero llegar, que para el modelo de programación lineal también es una constante, ¿sí? Y después tenemos m sub i, la cantidad de monedas de denominación i que usamos para el cambio. Sí, por mala suerte esto va a tener que ser entero, porque si no va a elegir el número más grande y lo va a poner, toma, devuelve 5,3 monedas de 50 centavos, como no me estarías ayudando. ¿Sí? Y lo único que tengo que poner como restricción es esta, que yo quiero que b sub i por m sub i, o sea, para cada posible billete, su valor por la cantidad de billetes que estoy devolviendo tiene que ser igual al cambio, ¿sí? De esta sumatoria. Sí. ¿No tendrías también que minimizar la sumatoria de...? Por ahora estoy poniendo la restricción. Eso es lo siguiente. Tengo que minimizar la sumatoria de la cantidad de monedas totales que quiero devolver. ¿Se entendió? O sea, este sería como... Sí, no, pero digo, este sería como en ejercicio que diga, bueno, toma y hacelo. Que mi experiencia de evaluar tanto en TDA como en algoritmos es que muchas veces no nos creen que queremos regalarles un ejercicio y entonces lo hacen difícil.
O sea, yo he visto, no llegamos a esto, porque este es el primer cuatrimestre que directamente sí evaluamos programación lineal, pero con, no sé, un ejercicio de programación dinámica, hemos tomado algo que era, no sé, más fácil que los ejercicios de la guía. Y era como, no puede ser tan fácil, así que evidentemente lo estoy entendiendo mal, y entonces es como, no. Si es fácil, no lo hagas difícil. La tarea de un ingeniero es hacer fácil lo difícil, y lo que es fácil no hacerlo más difícil. Sí, había una, sí. Así como la cantidad de variables nos aumenta la dimensión, que lo habíamos Sí. hablado recién, en una unidad, la cantidad de restricciones también tiene una proporción de cuántos vértices más van a tener. Sí, la cantidad de variables nos aumenta las dimensiones, pero la cantidad de restricciones, en general, tiendo a entender que es lo que más termina jodiendo al final del día, que porque nos genera más vértices. Y al final del día yo tengo que pasar, en programación lineal entera, voy a pasar por todos los vértices potencialmente. Ahora lo vamos a charlar un poquito más. Pero básicamente ese es el problema que tiene. Con programación lineal, no entera, se termina funcionando un poco mejor en promedio. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vayamos a uno un poquito más. Problema del viajante por programación lineal entera. Va a tener que ser programación lineal entera, por mala suerte, no nos queda otra. Por ahora, tal vez ustedes dicen, ¿por qué tiene que ser sí o sí por programación lineal entera? Porque si no, habría mucha plata. Mucha. O sea, si alguien resuelve el problema del viajante de vuelta con programación lineal no entera, avíseme. Uno nunca sabe cuándo puede venirle bien un viaje a Bali. Es uno de los problemas más famosos ¿no? ¿Cómo? El problema del viajante. El problema del viajante, Independent Set, Vertex Cover, son todos problemas muy importantes en computación, y a todos ellos vamos a analizarlos profundamente más a partir del 9 de mayo. 9 de mayo. Sí, me acuerdo la fecha porque yo le estaba diciendo a ese que necesito los jueves, el jueves que... Este jueves y el jueves que viene me convenía no dar TDA para poder... Y me dice, creo que el jueves que viene igual la vas a tener que dar. Y fue como, mierda. Y como que la del 9 de mayo tengo que conseguir a alguien en algoritmos, porque si no él tiene que dar algoritmos y yo tengo que estar en TDA. Cabió. Espero... Me encanta esa clase, así que en realidad me duele bastante no darla. Pero bueno. Lo que vamos a hacer es agregar virtualmente todas las aristas que me falten, ¿sí? Cosa de que esté el grafo completo y eso no nos joda. Así que falten variables, eso nos va a permitir modelar más fácil, ¿sí? Y las ponemos como peso infinito. Bien. Y después vamos a construir nuestras variables I sub y J como 1 si usamos la arista que va de I a J, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Si vale 0 es que no la estoy usando. Por supuesto, tengo que sumar que para todo vértice entro y a todo vértice salgo, ¿sí? A todo vértice entro significa que la sumatoria de I sub i J para cualquier J, ¿sí? Significa para todos los J posibles, perdón, esto es de todo salgo, ¿sí? Es de un vértice específico hacia todos los otros J, alguno tiene que valer 1. Es decir, de este vértice tengo que salir, ¿sí? Y nada más. Y después, bueno, también tengo que pasar de todos a todos entro. Después podemos considerar aparte forzar el caso del origen, ¿sí? El caso del origen podemos decir, che, para este no entro y ya está, o podemos crear un vértice extra. Eso no va a cambiar mucho, no es a lo que quiero apuntar con la resolución de este ejercicio, ¿sí? Y ahora lo que quiero minimizar es la sumatoria de IJ solamente para las aristas que yo esté usando, ¿sí? Porque evidentemente para todos los vértices salgo una vez, acá voy a encontrar un ciclo, básicamente. Porque todos entro y todos salgo, después cuál es el origen me da medio lo mismo, ¿sí? Entonces, de todos entro, de todos salgo, esto lo tengo acá, de todos salgo, ¿sí? Porque tengo que sí o sí para todos los I salgo, necesariamente alguno de todos vale 1, no puede haber más de 1. Y para todos los posibles Is entro, ¿sí? Bueno, ahí es para todos los posibles Is, para algún J específico, entro, ¿sí? ¿Se entiende esta parte, esta restricción? Es importante que la entiendan, ¿sí? O sea, de todos entro y de todos salgo, sí. No entiendo cómo dice de todos salgo y a todos entro si valor es 1.
porque lo que estoy diciendo es, imagínate para un vértice en particular, para 0, el vértice 0, bueno, la sumatoria de la variable 0j, para todos los j tiene que ser 1. Eso quiere decir que se usa la arista que va de 0, del vértice 0, a el vértice 1, o al vértice 2, o al vértice 3, o al vértice 4, etc. Solamente se usa una de ellas. Se usa una, por lo menos, porque acá hay igual a 1, y tampoco se usan más de una. Entonces de esa forma estoy eligiendo una arista que sale del vértice 0. Y también, al revés, estoy eligiendo una arista que entra al vértice 0. Entonces acá estoy construyendo un ciclo. ¿Ahí se ve mejor? Todavía no estoy diciendo, bueno, cuál ciclo es mejor, cuál ciclo es peor y qué sé yo, ¿sí? Acá lo que voy a buscar es minimizar esta ecuación, que es básicamente, bueno, para todos los posibles pesos y j, ¿sí? Y si estoy usando esta variable, perdón, si estoy usando esta arista, ¿sí? Esto de acá me va a decir qué arista estoy usando, estoy usando n en total, sumo todo y eso me va a dar algún costo. Yo quiero minimizar eso, ¿sí? ¿Se entiende que esto más o menos funciona? Más o menos, ¿sí? De todos salgo, de todos entro, y al final del día quiero minimizar, bueno, cuál es su C, efectivamente. Entonces, eso va a obligar a buscar. Ahora, esto tiene un problema. Es muy mala leche el problema. ¿Qué me está forzando esto? O sea, esta ecuación. Esta obviamente está buscando el mínimo, etcétera, bla. ¿Sí? Esta ecuación, estas dos ecuaciones o esta familia de ecuaciones. No, o sea, eso tengo el ciclo ya armado. Esto me genera el ciclo. El problema es, esto me está forzando a que de todos los vértices entre y de todos los vértices salga. Nada más. ¿Esto acá cumple las ecuaciones? Sí, ¿no? De todos los vértices entro una vez, de todos los vértices salgo una vez, no importa en qué sentido, es lo mismo. Y bueno, después, si justo me dio que este es el óptimo, el tema es que no es correcto, ¿sí? Eso es una cagada. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que agregar más restricciones. Esto no fue suficiente. Esto se las tiro directo. Dale. Vos podés. No sé qué pasó. Ok. Vamos a agregar P sub i, que es el número de secuencia en la cual visito a la ciudad i. Y eso, el tema del orden en el que hago algo, es una de las cosas más molestas en programación lineal. Lo vamos a ver en un ratito, porque voy a resolver el TP1 con programación lineal entera. El TP1, el que hicieron ustedes. Espero que lo hayan hecho. O sea, si van a las diapos van a ver que hay unas diapos salteadas porque son el TP1 del cuatri pasado. O sea, a nivel programación lineal es parecido porque al final del día había que definir un orden. Entonces, la parte más difícil que era la de definir el orden estaba ahí. Ok. Tenemos que definir que P sub i menos P sub j más n por y uso esta arista. Si uso esta arista, necesariamente tiene que pasar que el orden de i sea más chico que el orden de j. En exactamente 1. O sea, la diferencia tiene que ser exactamente 1, si no me equivoco. Sí, porque hago sí, me acuerdo que no me gustaba que estos tenía que dar negativo o algo así. Fíjense. Si estoy usando esta arista, ¿sí? Esto vale n, este término de acá vale n, ¿sí? Si este término vale n, tacho, ¿sí? Tacho acá, me queda que P sub i menos P sub j tiene que ser menor o igual a menos 1. Vale aclarar, voy a tener que P sub i y P sub j son mayores a 0, ¿sí? O son mayores o iguales que 0. Entonces, necesariamente la diferencia entre estos dos tiene que ser 1, porque como son mayores que 0 no me puede dar, la diferencia no me puede dar mayor.
tengo que pasar cosas de un lado para el otro. Entonces, automáticamente me queda que si I sub I e I sub J se está si la lista IJ se está usando, la diferencia de estos dos tiene que terminar siendo 1. De vuelta, esto tiene que quedar así en esta forma para que termine teniendo que usar una sola inecuación, si no tengo que escribirlo con más de una. Esto está aprovechando los negativos y cosas por el estilo. Nada más. Fíjense que si esta vale 0, si esto vale 0, no queda... es como si esta ecuación no estuviera. ¿Sí? Porque P sub I menos P sub J es menor o igual a algo muy grande. Esto es como si fuera el truco de la gran M, de vuelta. ¿Sí? No, pasa eso. Nada más. Es medio un garrón. Este es uno de los problemas más molestos de resolver con programación en línea. Cuando lo vi dije, se lo tengo que dar y qué paja. Pero bueno, en modelos prácticamente era una clase esto. Tener debates y qué sé yo, obviamente no voy a perder tanto tiempo con eso. Las clases para mí eran re divertidas. Honestamente me parece que una materia de 6 créditos era un montón para programación lineal. Ojo, también tenemos una materia que era una materia entera para ver, ¿cómo se llaman esto? Las cosas de programación de orientado a objetos, patrones. Tenemos una materia que era solamente patrones. 6 horas a la semana de ver patrones. Es como, se me acabó la materia en 2 semanas. Bueno, hasta acá vamos bien porque el siguiente, por más que el TP1 podemos coincidir que con una estrategia grid, qué sé yo, es medianamente fácil. Más allá de la demostración, yo estoy hablando de resolverlo, codearlo, etc. Fácil. Anda rápido además. ¿Sí? Bueno, sí. Perdón, antes de pasar. No me quedó claro el caso donde I vale 1. Si esto vale 1, fíjate que acá me queda N directamente. El N me queda... Tacho las Ns. Me queda P sub I menos P sub J menor o igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, P sub I paso sumando para el otro lado. Perdón, me queda menos 1. Si paso P sub J y el menos 1 para allá, ¿sí? Me queda que P sub J es mayor o igual a P sub I más 1. Me queda que tiene que ser como por lo menos el siguiente. Como todos van a tener esa restricción, como todos van a tener, yo tengo que ser el siguiente, yo tengo que ser el siguiente, con ponerle, todos estos tienen que ser menores o iguales a N, o sea, tienen que estar entre 1 y N, automáticamente ya en algún momento este encadenamiento se va a terminar con el último que dice, bueno, yo valgo esto, y de ahí para abajo todos valen, se acomodan solos. Sí, es una cagada. De vuelta, hay otra forma de escribirlo con 4 inecuaciones que lo dejan más claro, pero tarda un montón más. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacerlo como un ejercicio mental esto, porque ahora se vienen más ejercicios mentales. ¿N, digamos, escribirías en función de la cantidad de aristas? En este caso, N sería, sí, la cantidad de aristas. Vale. Exactamente. Sí, perdón, lo tuve que haber escrito así. Entonces, hasta acá más o menos, ya sé que hay algunas cosas como esto de la gran M. Es como, sí, más que es como secretos. La realidad es que ese tipo de cosas, si uno practica bastante, terminan saliendo. Si ustedes agarran los problemas de backtracking y grid y no sé qué, no digo los de definir algún orden o algo por el estilo, porque ahora vamos a ver que eso no es gracioso. Pero si ven ejercicios medianamente, no sé, el problema de la mochila, ya lo vieron en la clase pasada, es fácil de resolver por programación lineal. Algunos de backtracking y qué sé yo, en general con programación lineal son fáciles de plantear. Como mucho puede aparecer una M que decís, uy Dios, ¿cómo? Cuando de repente dicen, necesito que esta inecuación desaparezca cuando pase tal cosa, bueno, ahí tiene que aparecer la M, básicamente. Que es lo que medio que está pasando acá. Cuando no estoy usando esta arista, esta inecuación no tiene que valer. Que básicamente deja libre esta inecuación. Esto vale para todo I, para todo J. Y para todo vértice I, para todo vértice J. Y N sería... No, N sería la cantidad de vértices, porque cada vértice tiene un orden. Claro, porque si pasamos el I para otro lado y hacemos factor común N, te queda lo mismo, te queda el N antes. Sí, por eso digo tachas. Entonces, vamos a resolver el TP1 con programación lineal. La verdad es que en un momento me dio paja y les iba a decir, bueno, veamos el TP1 del cuatrimestre pasado, pero iba a tener que explicarles el TP1 del cuatrimestre pasado. Lo que sí no hice fue codearlo, porque no tiene mucho sentido. O sea,
Lo de mostrarlo, lo de codearlo era más que nada para ejecutarlo y mostrarles, che, miren, esto tarda un huevo. A ver, eso lo voy a hacer. O sea, voy a mostrar, pero con el TP1 de quadripasado y eso. Lo demás, créanme que más o menos hay que cambiar en un par de lugares, pero la verdad es que lo hice hace el fin de semana, y no, que fue cuando terminamos de coordinar algunas clases. Entonces, tenemos que hacernos las siguientes preguntas con el TP1, ¿sí? De vuelta. Agarré el TP1 para que ustedes lo tengan muy en la cabeza. Espero que lo tengan en la cabeza, que recuerden bien cuáles eran los problemas. Entonces, primer problema. ¿Cómo hacemos que cada batalla quede en una posición? Porque eso básicamente lo que queríamos era en un orden, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Cómo hago para que cada batalla tenga como un lugar? ¿Sí? Un orden. La segunda pregunta es, bueno, una vez, supongamos que ya tengo el orden. De alguna manera ya tengo mis ecuaciones que resuelven el orden. Ahora necesito obtener el momento en el que termina una batalla. ¿Y cuándo termina una batalla? Bueno, en función de cuáles terminaron antes, las tengo que sumar y después, bueno, sumo mi propio tiempo. Esa última parte es fácil, porque es como, bueno, mi tiempo siempre está ahí. ¿Sí? Ok. Una vez que sé cuál es, bueno, cuándo termina de desarrollarse la batalla ahí, bueno, ahí está. El problema está. Acá tuve que haber puesto cuándo empieza a desarrollarse la batalla ahí y ahí, bueno, ahora que ya sé cuándo empieza, cuándo termina. Es básicamente eso más el tiempo mío. Y ahora que ya tengo todas estas cosas, que ya tengo cuándo termina cada batalla, bueno, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Esas son nuestras 4 preguntas y vamos a resolver esas 4 preguntas con ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar que cada batalla tenga un orden? Nada más. Yo digo, cada batalla tiene que tener un orden. No importa si ese orden es bueno o es malo. Quiero que cada batalla tenga un orden, que no pueden haber 2 batallas dándose al mismo tiempo y cosas por el estilo. ¿Cómo puedo hacer? Con ecuaciones. De vuelta, no piensen esto va a hacer que funcione mejor. Olvídense ni de cuánto dura, ni de qué beneficio me da, porque eso no es lo que estoy buscando ahora. Eso lo vemos después. ¿Cómo puedo hacer? Sí. A mí se me ocurre hacer que en una variable que sea el orden de la batalla y las ecuaciones es horrible, pero bueno, que todas sean distintas con todas y que la sumatoria de como la sumatoria de la cantidad del orden, digamos. Bien, el problema que, o sea, está bien, el problema es que eso es un poco difícil de lograr y que no nos estemos comiendo cosas, porque es muy fácil que se nos escapen cosas ahí y que algo no nos termine dando bien. Y hay algo que si yo hago previo, obtener eso es muy fácil. Ese es el tema. Con variables booleanas, se las tiro. ¿Qué podremos hacer con variables booleanas? No puedo plantearme... Hacer una cantidad de variables booleanas como tantos órdenes necesites y hacer que cada batalla tenga aprendido en el orden que tiene. Entonces, tenés, qué sé yo, 3 elementos con 3 variables booleanas y la primera tiene orden 1 y tiene aprendida la 1 y la segunda tiene aprendida el 3, algo así. Ok. Para eso tenemos que forzarlo, no podemos dejar que pase. O sea, vos decís, para cada batalla tengo que tener algo que me indique, che, está en el orden 1, está en el orden 2, está en el orden 3, algo así está diciendo. Ok, ¿cómo podemos forzar que cada batalla esté en un orden? Con cada uno de esos booleanos en posición, haces que la suma de esos booleanos debe ser igual a 1. Perfecto, Y ¿sí? así con cada posición. Ok. Y sub j, la batalla I se desarrolla en el orden J. ¿Sí? Esta es mi forma, la pongo con 2 subíndices. Decimos, ok, para todo I, ¿sí? Tiene que dar 1 para todo, perdón, esta es la que estamos diciendo. Para acá, no. Un segundito, estoy pensando qué es lo que estoy sumando acá, porque son muy iguales las ecuaciones, estoy queriendo decir exactamente qué significa cada una. Ahí está. Para cada batalla I, ¿sí? Para cada batalla I, sé que se tiene que desarrollar en una, sí o sí en una, no en menos, no en más, en uno de los órdenes. Pero también tengo que saber que para cada orden tengo una sola batalla, porque si no, ¿qué me limita a decir, che, las 3 en el primer slot? ¿Sí? Entonces necesito estas 2 ecuaciones. Una que me haga que
para todas las batallas se haga en algún lado y solo en un lado, y también que para cada orden haya una sola batalla. ¿Sí? Entonces con esto ya tenemos esa parte resuelta. Bien. Con esto ya tenemos una parte importante resuelta. No es la parte más difícil, la parte más difícil es la que viene ahora, pero esta es una parte muy importante. Hasta acá, hasta esta parte estamos bien. Esta es la parte porque hasta esta parte es como, sí, listo, estamos bien. La siguiente parte me hizo chivar. No este cuatrimestre, el cuatrimestre pasado, porque esta parte se mantiene, porque había que conseguir un orden y estas dos eran lo mismo. Entonces, ahora necesito saber cuáles se desarrollaron antes, para después poder sumarlas, todo lo que sabemos que después tenemos que hacer. Pero necesito saber, bueno, cuáles son las que se desarrollan antes. Bueno, una cosa que podemos hacer es lo que decía ese recién, que es decir, che, tengamos mi P sub I que diga, che, que me diga la batalla I en qué orden se está haciendo, literalmente el número. Entonces, si la batalla 2 se está haciendo en el momento, o sea, es la quinta, que P sub 2 valga 5 directamente, ¿sí? Entonces, por supuesto, cada una de estas variables ya automáticamente valen diferente por el simple hecho de que de cómo habíamos definido las variables antes, ¿sí? No tenemos que agregar más inecuaciones que esto. Esto es simplemente una igualdad que ya definimos. Entonces, sumamos. Para cada variable I, le sumo para todos los posibles slots que tiene, multiplicado por el orden de ese slot. Es decir, si está en la quinta batalla, todos van a valer 0 hasta que J valga 5. Entonces, J va a ser 5 por 1 y nada más. Y todas las demás van a valer 0. Entonces, y de vuelta, esto es un número, ¿sí? Esto es una variable. Así que no hay problema con la linealidad de las ecuaciones y de lo que hay que resolver, ¿sí? Por eso las ponemos también muchas veces en mayúsculas, qué sé yo. Acá medio que lo puse en minúscula, no sé si hice lo correcto, pero bueno. Entonces, lo siguiente que quiero yo es saber si una batalla vino antes que otra, o no. Lo que necesito es eso, porque en realidad no me importa. Che, o sea, fíjense que si yo estoy en la quinta batalla, las 4 anteriores no me importa en qué orden se hicieron exactamente. Porque no importa en qué orden se hayan hecho, o sea, la sumatoria de esas 4 terminan siempre en el mismo punto. Entonces no me importa, necesito menos información, lo cual está bueno, porque si no tenemos que agregar más. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es una variable binaria, de vuelta, z sub i k, que me diga, che, esto tómelo con muchas comillas, no existe esto, ¿sí? Quiero que esta variable booleana, o binaria, como queramos decirle, IK me diga, che, la batalla K se hizo antes que la batalla J, que la batalla I, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. O sea, dame todas las que vengan antes que esta batalla. Entonces, ¿cómo me fijo eso? Comparando estos dos. ¿Sí? Comparando los P's. Obviamente esta operación no es una operación lineal, así que no existe eso. Esto no es un operador. O sea, yo no puedo agarrar y decir, bueno, mi matriz A es menor que mi matriz B y eso da unos y ceros. Así no funciona. Obviamente funciona en Octave, funciona en Python, pero no es una operación matemáticamente rigurosa en este sentido. ¿Sí? ¿Alguien quiere tirar alguna idea? Se las adelanto, va a estar mal, pero no está todo bien. O sea, yo tuve que buscar esta parte. Le dije, esta parte como... o sea, me trabé acá. Yo dije, yo necesito esto. ¿Cómo hago? Dije, no, tengo que ver. ¿Cómo busco? ¿Cómo obtengo si dos variables, una es mayor que la otra o algo por el estilo? Literalmente lo busqué y automáticamente el primer link en Stack Exchange ya decía directamente, toma, acá tenés las ecuaciones. Genial. Pero tiremos ideas. Yo ni me las acuerdo, ¿eh? Obviamente si las veo sé por qué funcionan. Pero tiremos ideas. No tiene ni ganas de... Ok. Vamos a ver. Lo que yo ya sabía, lo que yo sí sabía es que íbamos a tener que usar el método de la gran M, pero no sé cómo aparece acá. Entonces, el chiste es el siguiente. Notar lo siguiente. Si esta variable... Fíjense que necesitamos las dos ecuaciones. Necesitamos las dos ecuaciones, eso para cada par, para cada I con cada J, con cada K,
necesitamos las dos inecuaciones y las necesitamos también al revés. Necesitamos las dos, porque además, porque si bien esta no sea cero, no me aseguraba también la inversa. Necesitaba tener toda la información. Si alguien, puede llegar a optimizarlo y bajar un poco las inecuaciones, pero no va a cambiar mucho la situación. Entonces, lo que vamos a decir es P sub I es mayor o igual a P sub K más 1 menos M es un número enorme, no importa cuánto, ¿vale? Por 1 menos Z sub IK, y tenemos esta de acá. ¿Qué sucede? Si Z sub IK es igual a 1, por lo tanto, y P sub I es mayor a P sub K, veámoslo. Si esto vale 1, todo esto vale 0, todo esto se tacha, y nos queda que P sub I es mayor o igual a P sub K más 1, lo cual es cierto. Si efectivamente P sub I es mayor a P sub K. Eso lo que nos hace es forzarnos necesariamente que esta variable solamente pueda valer 1 si efectivamente P sub I es mayor a P sub K. Solamente, nos obliga, no puede pasar al revés. Obviamente el tema es que esto no nos limita porque podría valer 0 y que de todas formas P sub I sea mayor o igual a P sub K. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, muchas veces el problema que tenemos con estas inecuaciones es que me sirven. Ok, cuando esto vale 1 me sirve. Ahora, me está obligando a que me sirva, porque fíjense de vuelta, si esto vale 1, me sirve. Si esto vale 0, no me está forzando a que esta necesariamente sea menor. Entonces, para eso viene la segunda inecuación, ¿sí? Que es que si esta vale 0, si esta vale 0, ahí me iba a quedar que P sub K es mayor o igual a P sub I más 1. ¿Sí? Por eso tenemos la contraria. ¿Sí? Básicamente, cuando esta vale... una de estas dos inecuaciones queda libre. Es decir, no jode cuando vale... Ya sea si vale 1 o vale 0. Por ejemplo, si esta vale 1... si este vale 1... Si efectivamente P sub I es mayor a P sub K, todo este término me queda menos infinito. Valor más valor menos infinito. Me queda P sub K es mayor o igual a menos infinito. Y es como, bueno, sí, ya sé, es mayor o igual que 0. Así que estamos todo bien. Por eso digo, esta ecuación no hace nada en ese caso. Y esta ecuación sí nos limita. Al revés, esta ecuación es la que nos limita y esta queda libre, porque nos queda al revés, que una variable es mayor o igual a menos infinito. Eso es lo que busca este par de inecuaciones. Que en un caso una queda libre, en el otro caso la otra queda libre, pero en el caso que no, lo que hace es forzarme. Si esto vale 1, necesariamente tiene que pasar que esta variable es más grande que esta otra. ¿Sí? De vuelta, más trucos que se usan con m igual a n más 1 ya funciona. Y posiblemente con n también. No, creo que con n no necesariamente. ¿Sí? Entonces, ya con esto, estas p's las usé nada más para poder tener los z sub i k. Entonces, con esto yo ya sé que tal batalla va o no va antes que esta otra. Ya tengo esa información. Tengo esa información para cada batalla, para contra cada otra batalla. La tabla cuadrática de tal batalla vino antes que esta otra o no. ¿Sí? Eso lo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, pongámosle que P de Basin C es 5, P de Tribu Agua del Sur es 3. Yo quiero que Z de Basin C, Tribu Agua del Sur, sea 1. ¿Sí? Fíjense, ponemos 5 es mayor o igual a 4 menos 0. 5 es mayor o igual a 4. Bien. Y acá vemos que acá tenemos menos infinito. ¿Sí? Menos infinito, nos queda que 3 es mayor o igual a menos infinito. Bien, funciona, las ecuaciones se cumplen. ¿El más 1 por qué está? Para que sea mayor o igual al siguiente. Entonces, para que en el caso de 4. Podrías poner mayor estricto y sacar el más 1. ¿Sí? Eso podría funcionar. En general se ponen mayores e iguales en lo posible y lo vamos a ver en un ratito por qué. En lo posible. Entonces, ¿cuándo se termina de desarrollar la batalla? Si ya sé cuáles son todas las que se desarrollaron antes que mi batalla, la que estoy viendo, simplemente la sumo con sus respectivos tiempos. ¿Sí? Sé que mi batalla, subí, termina. Obviamente tengo mi tiempo, ¿sí? En mi tiempo eso espero que nadie, que estemos todos de acuerdo, ¿sí? Y después lo que hago es sumar
todas las anteriores, las que se hayan hecho efectivamente valen 1, las que no, las que vienen después van a valer 0 y esto no me va a importar. Entonces solamente considero los tiempos de demora de aquellas que vinieron antes que la mía. Y con eso está todo bien, ¿sí? Incluso podríamos definir que z sub i vale 1 para todo i, y entonces me ahorro esto si quisiera. Pero bueno, son boludeces esas. Y ahora, ¿qué era lo que yo estaba buscando? Básicamente minimizar esto. Esto ya lo tengo calculado de la inecuación anterior y tengo este b sub i, ¿sí? Entonces, en resumen, las inecuaciones que tenemos. Estas dos, para definir que cada batalla tiene un orden y que cada orden tiene una batalla. Y eso asegura que cada batalla vaya a un orden diferente y que tengan un orden. Bien. Con esto acá definimos que cada batalla tiene este p sub i, nada más lo usamos auxiliarmente para definir el valor efectivo, ¿sí? Que tiene de posición, de p de posición, ¿sí? La posición de... Y esto es para definir, ¿cuáles vinieron antes que la mía? ¿Por qué le puse z? No me acuerdo, honestamente. Pero otra pregunta. Entonces, en el examen tenemos que codearlo, digamos, o tenemos que hacer el planteamiento. En general ese modelo no tiene mucho sentido Okay, que... entonces, O sea, puede ser que en algún momento se nos ocurra, pero... La pregunta no era esa, sino la pregunta era para saber si es que tenía que hacer una pregunta. Que si es que tenemos que especificar el tipo de variable que es, porque puede Sí. que esa es booleana y eso no lo es. Sí, eso lo fui haciendo mientras lo iba escribiendo. La batalla I se desarrolla en el orden J. Esto es por definiciones. O sea, ¿Es suficiente con poner eso? O sea, si no te parece del todo claro, puedes ponerle entre paréntesis, es booleana. Para mí esto se lee como, esto es una condición. O sea, es 0 o 1, no tiene mucho más lugar. Bueno, después tengo todo este bicherío, lo tengo para poder obtener quienes vinieron antes, la sumatoria con los t sub k, y después minimizo. Luego decir, el del cuatrimestre pasado era más difícil, esta parte. O sea, hasta acá era todo lo mismo porque era conseguir un orden. Ya con conseguir un orden tengo esto. Ya a partir de ahí dije, listo, este es mi machete. Cada vez que haya un orden, de acá para arriba, todo esto va igual. Lo que cambió fue, sí, esto y esto era más difícil. Pero bueno, eso fue de pura casualidad. Y esto lo resuelvo. Obviamente eso es un quilombo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para mostrarles como algo más difícil de plantear. Esto no es lo que les vamos a pedir. Lo hago como para decir, bueno, para completarlo, para mostrar que podemos hacer otras cosas. Qué sé yo, también podemos resolver el TP2, pero la verdad que me da más paja resolver el TP2. Y el TP2 para este momento lo tienen que hacer. TP1 en teoría ya no. Entonces, simplemente, espero que la cámara me acompañe. Simplemente les voy a mostrar rápidamente. Espero que esto funcione. Esto es de laburo. No. Ahí está. Perfecto. Y creo que no lo estoy mostrando en... Pacha. Esto es lo que hicimos la otra vez. Ok, cierro todo así no. Backtracking no. Programación lineal, acá está. Ok, este es el equivalente al modelo del cuatrimestre pasado, o sea, del TP1, que acá tenemos esto del, primero me creo mis variables booleanas, agrego nada más esto de que la suma de todos los i sub i tiene que ser menor o igual a 1, lo mismo para i sub i j, etc. ¿Sí? Las primeras dos ecuaciones son estas. Y estas de acá son, ahí está, y este quilombito de acá vemos p sub i, que es literalmente multiplicar al valor. Lo de los nonce es nada más por el tema de que una variable está de que no tengo el i sub i.
lo definí que no lo tenía, entonces tuve que poner ifs para evitarme esos quilombos. Me ayudó más adelante. Ahí tengo el tema de los P sub i's, acá tengo el tema de estas dos inecuaciones que habíamos planteado antes, ¿sí? Esto nada, después lo pueden ver en el coso. Esto, para que no me molesten los rangos y que no me joda, ¿sí? Y esto sí, esto ya corresponde directamente a STP, como había que procesar. Entonces, y después simplemente ordenó por el P sub i, porque al final del día lo que yo quería era el P sub i, ¿sí? En qué orden iba cada uno. Entonces, escaloneta 100 ni en pedo, no sé. Escaloneta 3. Y esto, a ustedes no les va a parecer como wow. Me está mostrando 10. 10 era el tiempo consumido, ok. Y voy a... Sí, está bien, no iba... Yo les aseguro que esto mostraba, o sea, este 10 es el resultado correcto que había que mostrar, ¿sí? No espero mucho wow. Obviamente el cuatrimestre pasado fue como buenísimo, porque era el TP que tenía que resolver. Este daba efectivamente 33 y hasta ahora es como que está todo bien. El problema es cuando ya vamos a 100, que ustedes ya laburaron con 100 elementos para el TP1 y no fue gran cosa precisamente. Sí, ahí se quedó. No, con el de 10 se quedó procesando, no era... No, olvídense, vamos con 10. Estoy hablando con 10 elementos. No, sí, Ahora sí, la está quedando. O sea, mi compu probablemente tarde el resto de la clase en solamente terminar con 10 elementos. ¿Por qué? Pasamos a resolver algo que funcionaba deberían haberlo funcionado en ODN log n hago, vamos a decir a priori exponencial. Sí, es exponencial. Así que, evidentemente, y con tantas restricciones, porque acá el exponencial es exponencial sobre qué, no es en la cantidad de elementos, eso también, pero además la cantidad de variables que tengo es muchísima, la cantidad de restricciones que tengo aún más, entonces ese exponencial se hizo muy grande. Claro, ese n exponencial, ¿qué es? Sn, pongámosle a priori nada más que es la cantidad de variables más la cantidad de restricciones. Y en este caso, piensen que yo tengo una cantidad cuadrática de restricciones, por todo el i sub i, j, qué sé yo, que se comparan, y tengo una cantidad cuadrática de variables, porque tengo que la batalla i va o no en tal posición. Y esos son, bueno, para cada posición posible que son n. O sea, tengo una cantidad cuadrática de variables ahí, una cantidad lineal extra de los p sub i, una cantidad cuadrática nuevamente por los zetas y una cantidad lineal por los f's, o sea, en total una cantidad cuadrática de variables y una cantidad cuadrática de condiciones, de restricciones. Entonces ahí es donde se nos fue a la mierda todo. Sí. O sea, en cada inecuación estás contemplando todos los casos posibles para una parte del problema y estás contemplando todo. Sí, pero fíjate que no es una inecuación, porque yo la puse así genérica, pero yo puse i sub i. Eso significa por cada i tengo que poner esta ecuación. Fíjate, yo tengo por cada una. Bueno, esto va a seguir un ratito ahí molestando. Por ejemplo, lo más elemental, fíjate, para cada, bueno, en este caso era equipos en vez de batallas, ¿sí? Para cada equipo tengo que agregar esta inecuación. Y eso porque antes teníamos, para cada batalla tengo que fijarme que aparezca en un solo orden, que tenga uno solo. Esos son n inecuaciones. Perdón, esa es una inecuación, esa no jode tanto. El problema es eso más tengo n inecuaciones, tengo una de esas por cada batalla. Por cada orden, que son n también, n siendo la cantidad de batallas, tengo n de que en un orden solamente puede haber una sola batalla, n de vuelta. Pero hasta ahí es como, bueno, se mantienen en cantidades lineales. El problema es acá. Cuando metí esto. Acá estoy comparando a la batalla I contra la batalla K. Para cada par de batallas tengo que agregar una inecuación, esto es una cantidad cuadrática de inecuaciones. Literalmente tengo un for dentro de otro for. Y agrego dos inecuaciones por cada una. Tengo una cantidad cuadrática de inecuaciones y una cantidad cuadrática de variables, es decir, tengo 2 a la algo cuadrático. Esto tarda un montón. Versus ODN log n. Claramente no, o sea,
O sea, posta, no estoy jodiendo que la computadora está pasando como el orto. Bueno. Algo que puede pasar es que digan, bueno, programación lineal es una poronga. La realidad es que no. Muy probablemente cuando hagan el TP3 y les digamos, che, resolve esto por backtracking y después resolver por programación lineal, bueno, entera, van a tener que resolverlo, les va a andar más rápido con programación lineal entera. Eso porque, obviamente, internamente, para un problema que ya es naturalmente así, hay algoritmos que internamente ya tienen un montón de cosas optimizadas internamente. De cómo buscar para porque internamente lo que hace son podas. ¿Sí? Ahora vamos a echar un poquito de eso. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de los algoritmos hay un montón de algoritmos, ustedes pueden elegir incluso qué algoritmo ejecuta para en Pulp, pueden hacerlo. Yo les explico principalmente que me enseñaron a mí. Y que todos los demás son variaciones de ¿sí? Que se llama simplex, que es el que resuelve programación lineal, no programación lineal entera. ¿Sí? Entonces, necesariamente en un problema de programación lineal, los óptimos tienen que estar en vértices de mi poliedro que se genera. En un problema de programación lineal entera no necesariamente, porque tal vez ese vértice se genera en un lugar donde las variables valdrían valores no enteros, ¿sí? Entonces ahí es como que se degenera mucho más. Entonces acá lo que vamos a usar es mucho el gradiente, básicamente. Y nos va a ir llevando no, te conviene ir más para acá y eso es lo que nos va a ir llevando. Eso no necesariamente va a funcionar en programación lineal entera, porque tal vez el gradiente me dice, che, anda para allá, y en realidad me lleva a un óptimo local donde me va a terminar diciendo, che, no, al final andate más para el otro lado. Te conviene mucho más. Nada, no se puede usar este método para programación lineal entera. Entonces, per se, el tema es el siguiente. De vuelta, esto es O de 2 a la n en teoría para programación lineal entera. Ahora, para programación lineal continua, se llegó a demostrar, iba a poner el link al paper y me olvidé, que el algoritmo de simplex para programación lineal continuas es O de n a la 9. Donde n es la cantidad de variables más inecuaciones, creo, ¿no? o multiplicado, una de las dos, pero creo que es sumado. ¿Sí? Lo cual, si tenemos una cantidad cuadrática de variables e inecuaciones, esto es O de n a la 18, lo cual se imaginarán que no es muy bonito, pero es polinómico. Y polinomial es mucho mejor que exponencial. No importa si acá me pones un 50, sigue siendo mejor que 2 a la n. Como, vos ponele. Va a tardar un huevo, pero menos que este. Eso va a pasar. Así que bueno, por eso es que hay gente que ha querido demostrar que ciertos problemas difíciles se podían resolver de forma polinomial, porque decían que lo resolvían con programación lineal. Y mandaban papers así, y le devolvían diciendo, pelotudo, estás diciendo eso, pero con programación lineal entera. No está demostrado que programación lineal entera sea O de n a la 9. O sea, resolviste la nada misma. Nada, de eso vamos a charlar largo y tendido dentro de un poco más de una semana. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo esta inecuación, ¿sí? Y tengo esta función objetivo, ¿sí? Esto me va a generar este poliedro acá, bla, bla. No tenemos muchas opciones. O está en el 0,0, o está en el 5,0, o está en el 0,2,5, o está en este de acá, el óptimo. No importa cuál es, realmente no importa. Algo que si les sirve para saber este tipo de cosas, necesariamente el óptimo va a estar en una recta paralela a esta. Y va a ser lo último que hasta salirme de esa recta, que esté dentro del poliedro. Entonces, paso número 1, que es lo que hace el algoritmo simplex. O sea, yo le enchufo esto a mi resolvedor de ecuaciones lineales, de mi modelo lineal, y el paso número 1 es agregar variables de tipo slack, que no tiene nada que ver con la plataforma. De vuelta, yo aprendí programación lineal mucho antes de que existiera Slack, o por lo menos saber que existía. ¿Cuándo fue que puse modelo? 2013, así que un montón. Entonces lo que hacemos es agregar variables que nos permitan dejar esto como igualdades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que algo tenga valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá esto podría valer 0, 0 y se me complica, es como... Entonces lo que hace el algoritmo es decir, bueno, esto vale 0, 0, entonces este vale 5. Como que le agrega, son variables de relajación.
¿sí? Entonces, esto lo hacemos para ambas. Y lo que después va a terminar haciendo el algoritmo, esto como un resumen, es ir despejando variables, ir sumando inecuaciones. O sea, medio que lo que va a hacer es lo que ustedes aprendieron en, mínimamente, digamos, álgebra del CBC, que es, bueno, yo puedo agarrar esta ecuación. Inecuaciones, sumar y restar inecuaciones es un poquito más complicado, pero sumar y restar ecuaciones es fácil. Yo puedo agarrar y sumar esta con esta. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Bueno, eso es lo que va a terminar haciendo el algoritmo simplex para despejar variables, básicamente. Y decir, esto es lo mejor que se puede hacer. Esa es la idea. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, no mucho más. Sí. Perdón, ¿qué es S1 y S2 entonces? S1 es la variable de slack de la ecuación 1 y la variable de slack de la ecuación 2. Cada uno tiene un valor diferente porque en este caso esta vale... Porque nosotros tenemos que partir de un valor inicial. Y lo primero que vamos a hacer de alguna manera es que todas las variables del problema valgan 0. Alguien podría decir, ¿y qué pasa si todas las variables en 0 no es parte de mi dominio? Ya lo vamos a resolver. ¿Con todas las variables iguales a 0 te refieres también a las variables de relajación? No, las variables de relajación están para que las variables del problema sí puedan valer 0. Porque en esta ecuación, si yo te digo que x1 y x2 valen 0, esta vale 5 y esta vale 10. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces lo que va a ir haciendo es, usando esta función objetivo, medio como ir despejando para lograr el óptimo. Es medio raro, pero ahora lo vamos a ver. Y esto, les voy a mostrar cuál era el momento más paja, bueno, hay una mejor palabra para describirlo, en las clases de modelos. Si alguno de ustedes llegó a cursar modelos, dudo que no esté... O sea, este era el momento más fácil, pero también es más paja. Porque lo que hay que hacer ahora es una cuestión operativa repetitiva de hacer álgebra básica de nivel CBC. ¿Sí? Supongamos que yo tengo estas inecuaciones. 2x1 más 2x2 es menor o igual a 600, 4x2 es menor o igual a 600, 2x1 más 4x2 es menor o igual a 800. Déjame ver que yo estoy ahora mostrando... Sí, estoy mostrando lo que debería. Oh no, están viendo mi calendario de laburo. Tengo reuniones mañana, ¿quién lo creería? Y vamos a decir que la función objetivo que quiero maximizar es 8x1 más 10x2. ¿Sí? Entonces, primer paso, creamos las variables de relajación, las variables de slack, 2x1 más 2x2 más S1, más acá más S2 más S3, etc. Y en la función objetivo las agregamos. Obviamente no suman. ¿Sí? Les pongo el 0 explícito para que quede más claro después de dónde salen las cosas. ¿Sí? Obviamente no es necesario escribirlas. Yo las pongo acá porque, bueno, más fácil después para abajo. Tengo 3 ecuaciones, tengo 5 variables, ¿sí? Porque siguen siendo variables acá. Pero obviamente el problema tiene infinitas soluciones. Si bien no es el poliedro que corresponde a este problema, pero fíjense que acá tengo infinitas soluciones. No cuál es la mejor, pero tengo infinitas soluciones. Entonces, ¿Por qué tenemos infinitas soluciones? acá tengo infinitas soluciones. En este dominio, pensá, para estas inecuaciones, acá lo volvió a pasar. Acá tengo 2 inecuaciones para 4 variables. No el gráfico de la ecuación. O sea, en esta ecuación tengo, pero este gráfico justamente corresponde a esta inecuación. O sea, define este dominio. Justamente tengo infinitas soluciones. Como continuo. Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a una expresión algebraica. Es decir, en vez de tenerlo trabajado así, voy a definirlo como, bueno, z max mínimo, depende de lo que estoy haciendo, como la sumatoria de c sub i es el coeficiente que le corresponde por la variable que está asociada, ¿sí? Ahora voy a poner en el ejemplo particular. Esto, si yo tengo esta inecuación, por ejemplo, corresponde a esta. Lo defino como vector ahora. Esta sumatoria que corresponde a una inecuación es lo mismo que decir a por x es igual a b. X es el vector de variables, a es la matriz que corresponde a esta inecuación j, ¿sí? Para cada sub i, y b es el vector b sub j, ¿sí? Para todos los. Es la misma expresión, solamente que escrito de forma matricial. ¿Para qué nos sirve? Para ponerlo así. Estas eran mis inecuaciones. Entonces A va a ser 2, 2, 1, 0, 0, 0. De vuelta, 2, 2, 1 para S2 y para S3 es 0 y 0. ¿Sí? Acá tengo 0, 4, 0,
1, 0, tengo 1 para S2 y 0 para S3, ¿sí? Para la tercera inecuación tengo 2, 4, 0, 0, ¿sí? Fíjense que acá, en esta parte sí o sí tengo la matriz de identidad, sí o sí, porque acá tengo el slack 1, acá tengo la segunda y acá tengo la tercera, y la tengo una sola vez y siempre va a ser así. O sea, siempre cuando uno comienza tiene esta parte, o sea, después de pasar por los coeficientes de las variables que existen realmente en el problema, paso a tener una matriz de identidad. Eso es siempre, para cualquier problema. Entonces tengo mi vector X es X1, X2, S1, S2, S3. Mi vector B son 600, 600, 800. Y mi matriz C, que son los coeficientes, son estos acá. 8, 10, 0, 0, 0. ¿Sí? Simplemente hice esta transformación a algo algebraico para transformarlo ahora. O sea, lo que realmente me importaba era, bueno, es tener esto. ¿Sí? Inicialmente, como yo dije, voy a comenzar estando en el punto nulo. Es decir, todas mis variables reales valen 0. Entonces las únicas que tienen valores son mis variables de relajación. Lo que yo voy a buscar es ir diciendo, che, me conviene sacarle valor a las variables de relajación y me conviene darle valor a las variables reales. Eso es lo que voy a ir buscando. Y eso medio que lo que voy a estar haciendo es viendo el gradiente, de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo inicialmente parto con decir, tengo S1, S2, S3, ¿sí? 600, 600, 800 de cada una de estas. El B sub K medio que me está diciendo cuánto tengo cada uno. Y estos son los coeficientes, los copié tal cual de cada uno. Este es mi paso inicial. Perdón. Y esto es cuánto de ganancia me da. De vuelta, esta es la forma, yo les enseño la forma metodológica que sirve en el papel cuando nosotros estamos haciendo. Dudo que el algoritmo tenga esta tabla, así como está. Pero bueno, yo se los muestro porque me parece que pedagógicamente está buena la tabla. Entonces, inicialmente este es digamos, el vector de mi ganancia, ¿sí? Que obviamente estoy valiendo todos ceros, me parece que no queda muy claro qué significa, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, este cero de acá corresponde a C de la fila 1 por A sub 1 más C de la fila 2 por A sub 1 por C de la fila 3 por A sub 1, ¿sí? Así consigo este de acá, ¿sí? Obviamente, para todos va a dar 0 porque acá tengo todos ceros, ¿sí? Entonces no es muy interesante. Entonces, lo que yo voy a conseguir, no me acuerdo porque acá puse, es el Z del paso 0. Está el Z del paso 0, Z del paso 1, etc. Para hacerlo iterativo. O este algoritmo es iterativo en sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es, este Z del paso 1, acá la J esta se me escapó, no debería estar. Menos el arreglo C, ¿sí? El vector C me queda, o sea, literalmente lo tenía acá. Obviamente si hago 0 menos esto, me queda esto pero negativo, ¿no? Me queda menos 8, menos 10, etc. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Nos está diciendo que podríamos incorporar a X1 o a X2, cualquiera de los dos. O sea, si nos da negativo, significa, che, podrías incorporar una de estas y ganar. Los ceros dicen, mirá, como que no me está dando mucho esta. Si estuvieran positivos es, sacala. Te conviene sacarla, básicamente. Perdón, me perdí un poco. Creo que está la matriz entonces. La matriz por ahora es donde vamos a estar operando. O sea, todo eso lo hicimos para, ok, este es mi setup inicial y ahora es como, bueno, ahora tengo que hacer algo para empezar a obtener el valor. Bueno, lo que yo voy a hacer es decir, che, incorporemos X1, o sea, metamos esta variable porque está en negativo, la podemos incorporar. ¿Cómo hacemos eso? Paso número 1, puede incorporarse en donde sea que aparezca mínimo, porque no puedo meter cualquier cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto es el mínimo? Fila 1 me da 600 dividido 2. ¿Sí? Lo que hago es esto dividido esto. ¿Sí? Este 600 dividido 2 es cuánto podría llegar a meter de X1. Y me da 300. Bien. 600 dividido 0, acá no va. Así que la ignoro. Y después hago 800 dividido 2, 400. Bueno, la mínima cantidad en la que la puedo poner es en 300. O sea, yo voy a poner 300 unidades de X1. Básicamente. Y entonces la voy a meter en esta fila de acá. O sea, porque estoy sacando esta fila. Estoy sacando ese 1. Si esto me hubiese dado más chico, lo hubiera puesto acá. Entonces, incorporo en la fila 1. ¿Sí? Lo que hago es dividir la primera. O sea, esto es como si estuviera dividiendo toda una ecuación por un valor. Eso lo puedo hacer.
Esto es todo de vuelta, esto es algebraico nada más. O sea, dividí toda esta ecuación por 2. Estoy hablando de... Divido esta ecuación por 2. Puedo hacerlo. ¿Sí? Me queda x1 más x2 es menor o igual a 300. ¿Sí? Parece que es una boludez esto, pero esto es lo que permite ir sabiendo cuántas unidades. Porque acá ya le estoy asignando cuántas unidades hay. 300. Ahí. ¿Dónde tocas? Sí, acá vale 8. Porque acá pongo el 8 que corresponde a esto acá, a este 8, porque es el que corresponde a la primera variable. Tenés 2C, ¿no? Puede ser. Como 12. O sea, tenés la columna C y pues tenés el vectorcito C de antes, ¿no? Sí, este es el índice directamente. Este es para x1, este es el de S2, este es S3. Y lo que voy a hacer es llevar a que desaparezca x1 de otras inecuaciones. Perdón, de otras ecuaciones. O sea, es básicamente, a esta dividíla por 2 para que me quede 1. ¿Sí? Y a esta, bueno, restale esta. ¿Cómo escalonar? Sí. No me acuerdo. Yo la llamaba triangular. Pero sí, o sea, lo que básicamente vamos a tratar de buscar es que nos quede el 1, 0, o sea, que la identidad nos quede acá, básicamente, de alguna manera. Entonces, fíjense que ahora ya esta variable solamente aparece acá. Y después qué pasa acá no me importa. ¿Sí? Entonces, lo que hice es a la tercera hice esta menos 2 veces esta. O lo mismo que tenía antes de dividirlo, lo mismo. Es como el procedimiento para diagramas inversas de... Literalmente sí. Mira. O sea, acá no estamos buscando una inversa de una matriz porque no es, o sea, es una matriz que no es inversible, pero es el mismo procedimiento. ¿Sí? Pero sí, es la misma. Por eso les dije, esto es álgebra del CBC, no es nada diferente. Por eso es la parte más mecánica, menos divertida, pero también la más fácil. Entonces, en este caso mi z da esto. ¿Por qué? Porque hago 8 por 1 más esto por esto, esto por esto. Ok, 8. 8 por 2, 8. 0 y 0. Después 8 por 1 medio, 4. 8 por 0, 8 por 0. Entonces, esto es lo que me quedó el z en el segundo paso. ¿Sí? Z menos C me queda menos 2, 4. Esto me está diciendo, incorpórame la segunda variable. ¿Sí? Y el 4 me está diciendo, esta variable hasta te conviene sacarla. Esto tiene que ver con análisis de valores marginales y costos de oportunidades y cosas así que de vuelta, investigación operativa que a mí mucho no me importa en este contexto. De vuelta, tiene sentido en el contexto de investigación operativa, pero no es algo que toca mucho en nuestro campo. Eso va mucho más para el análisis de lo que es un ingeniero industrial. Entonces, yo me tuve que aprender esas cosas. Fue divertido, pero la verdad que nunca me fue útil. Ni siquiera cuando usé programación lineal. Entonces, pueden incorporarse en su cantidad mínima. Bueno, aquí. Entonces, de vuelta, 300 dividido 1, 300. Bueno, de vuelta, voy a incorporar en la fila 3 a x2, ¿sí? Porque hago 600 dividido 4 y 200 dividido 2 que me da 100. 600 dividido 4 me da más que 100. Me da 125. 150, perdón. 150, ahí está. 150 me da acá, 100 me da acá, listo, lo incorporo en la tercera ecuación. Lo peor es que ya lo tenía acá, ni leer. Ok, entonces, incorporo. El C sub K de vuelta me lo traigo de ese vector, no hago nada más. Acá voy a decir, bueno, sale x3 y pongo a x2. Y lo que voy a buscar es que estos de acá me queden en 0. Entonces, a esto de acá lo voy a dividir por 2. ¿Sí? Porque quiero que me quede el unitario acá. Y después, esto acá, a esta fila acá le resté 4 veces esta. Y a esta fila acá le resté creo que 2 veces la otra. ¿Sí? Fíjense que como estos de acá ya valían 0, hacer esto no me perjudica este de acá. Entonces me queda así. ¿Sí? Y esto me queda z del paso 3, me queda así, z menos. Como todos me quedan positivos, el algoritmo ya sabe que terminó. ¿Sí? Y entonces me queda
que el óptimo es 8 por 200, ¿sí? Por 8 por 200 más 10%, más 0 por 200, más 0 por 0, más 0 por 0. ¿Sí? O sea, las otras dos variables que no están acá valen 0, o sea, tienen 0 de valor acumulado, y esto es 0 por 200, 8 por 200 y 10 por 100. ¿Sí? Y entonces el óptimo termina dando 2600. De vuelta, esto es el álgebra que genera esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos cuando el vector nulo no es solución? Perdón que no les pregunte si entendieron esto, porque de vuelta, esto es álgebra que sí. No es algo que nosotros le vayamos a tomar. ¿Por qué? Porque no veo que estén aprendiendo teoría de algoritmos por esto. La parte importante es que sepan modelar el problema. Después acudimos a simplex. Se los tengo que mostrar porque si no es una caja negra que desconocen completamente qué corcho hace. Y es como, bueno, por lo menos les quiero explicar qué es lo que hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo cuando el vector nulo no es solución? O sea, partimos de una solución que no es válida. Bueno, en general el primer paso es pasar, ok, si x1 es mayor o igual a 2, listo, ya está, x1 no puede valer 0. Lo transformamos primero en esta inecuación, ¿sí? Que x1 menos s1 sea igual a 2. Ese es el primer paso, pero eso no es suficiente, porque también nos sirve que las variables s valgan mayores que 0. Entonces creamos lo que se llama una variable artificial, ¿sí? Entonces automáticamente esta puede valer 0, esta va a valer 0 y esta valga 2. ¿Por qué hay una distinción entre las variables de Slack y de las artificiales? Es porque aparecen en contextos diferentes, nada más. En este caso tienen que aparecer las dos. O sea, una variable de relajación tiene que aparecer siempre, que es de relajación de la inecuación a una ecuación, y después por el hecho de, quiero que esto me entre en el dominio, ¿sí? Entonces, sí. ¿No le pusiste un índice porque estamos contra todas las indicaciones o ecuaciones? Acá puse su 1. Almu. Almu, sí, podría haber para cada una. O sea, para cada inecuación correspondería que haya una, sí. Sí. Y bueno, entonces lo que va a terminar pasando es que yo tengo, así como las variables de Slack, yo quiero que termine, no me importa mucho cuánto valgan porque le voy a poner un coeficiente 0, entonces por el simple hecho de yo estar maximizando o minimizando, esto solamente está para relajar, yo quiero que estas valgan 0 sí o sí. ¿Sí? Porque quiero que, al principio están solamente para que no sea un problema que poner un 0 acá sea un problema y que el algoritmo por sí solo termine llegando adentro del dominio. Entonces, la forma de hacer que esto no quede para siempre así es asegurarme que esto perjudique mucho a la función objetivo. ¿Cómo hago que me perjudique a la función objetivo? Bueno, si estoy minimizando, ponerle un número gigante multiplicándolo, y si estoy si estoy maximizando, ponerle un número muy grande pero en negativo. Y ya está. Ya básicamente eso es lo que hace internamente el algoritmo. Para determinar cuán grande tiene que ser ese valor, la verdad que no lo sé exactamente, si hace alguna estimación o algo por el estilo. Pero bueno, entonces, esto se está maximizando y si está minimizando es más. Lo que termina sucediendo es que si el problema no tiene solución, o sea, justamente no termina, cuando no tiene solución se llama que el sistema es incompatible. Si el sistema es incompatible, necesariamente lo que nos va a pasar es que esta mu va a tener valor. Es decir, el algoritmo no pudo hacer que esta deje de tener valor porque al agregar yo esta variable hice que mi sistema artificialmente sea compatible, ¿sí? Yo no quiero eso. Entonces, para evitarlo, tengo que poner esto acá, para que vuelva al dominio que yo quiera. Ahora, si estas variables termina de ejecutar el algoritmo y esta variable sigue teniendo un valor distinto de 0, significa que necesariamente es que no hubo otra alternativa. Y si no hubo otra alternativa es que el sistema es incompatible. Esa es la forma en la que el algoritmo se suele dar cuenta de que el sistema es incompatible. Incluso, en algún momento dice, hago un par de iteraciones y no lo termino de lograr. ¿Sí? Otros casos de variables artificiales que pueden aparecer, de vuelta, esto no es algo que nosotros hagamos, esto lo hace el algoritmo. Esto es para mencionar cómo va funcionando y el problema que tiene esto es que variables, todas estas variables que van apareciendo nuevamente. Perdón, todavía no me termina de quedar claro. ¿Para qué está el 1 entonces? ¿El mu? Para hacer que esta ecuación sea viable. O sea, ¿qué pasa? Yo acá te clavo un 0 y esta variable implícitamente tiene que es mayor que 0, mayor o igual que 0. El problema acá es, si esta es mayor o igual que 0 y tiene un negativo adelante, esto acá no me sirve.
No te puedo poner un 0. Yo quiero poner un 0 en x1, porque la forma fácil de empezar es, che, mis variables valen todas 0. ¿Sí? Entonces necesito artificialmente hacer que el vector nulo sea solución compatible con mi sistema. En este caso no lo es, porque mi ecuación no me lo permite. Por más que yo la relaje, mis variables de slack tienen implícitamente que las pongo mayor o igual que 0, porque yo quiero que me relajen positivamente. Entonces necesito agregarle este move, que inicialmente esta va a valer 0, y bueno, después si esta vale 0, vale otra cosa, no me importa mucho, pongámosle que valga 0, pero esta va a tener que valer 2. ¿Sí? Entonces lo que yo al final del día no quiero es que esta variable tenga, porque esta variable artificialmente me está haciendo que mi vector sea compatible con el sistema de ecuaciones cuando no lo es. Entonces, si mi vector final al que yo termine ya es compatible con el dominio real, necesariamente esto va a valer 0, porque va en contra de lo que yo estoy optimizando. Si no, o sea, si vale algo distinto a 0 es porque no quedó otra para mantener al sistema como compatible, y por lo tanto el sistema en realidad no era compatible. Ese es el objetivo de esta variable. Pero al poner u's en cada ecuación, ¿no hace que sea más difícil resolver el sistema? Sí. Sí. Por eso, no sé si en algún momento notaron que yo puse menores iguales y cosas por el estilo, porque los menores iguales es mejor que poner un menor estricto. Porque es más fácil pasar un menor igual que un menor, y ese tipo de cosas. Porque suena una boludez cuando tal vez estamos en entero, pero en entero no estamos trabajando con esto directamente, usa otro algoritmo. Pero en continuo, la diferencia entre un mayor y mayor igual no es lo mismo. O sea, es mucho más difícil trabajar acá. Lo hacen, pero de vuelta genera problemas. Entonces esta es la forma en general es artificialmente agregándole cosas, y sí, hace que demore más. Y esto porque su i no puede ser negativo tampoco. Sí, entiendo yo, si no recuerdo mal era por eso, exactamente, porque relajación era positiva. Entonces, si yo por ejemplo tengo igualdades, el problema es, ok, ¿y cómo hago para que, si yo tengo una igualdad, antes dijimos, che, quería pasar toda igualdad, ya tengo la igualdad, ¿cuál es el problema? Bueno, todo muy lindo con tu igualdad, pero yo quiero empezar por el vector nulo, y si yo quiero empezar por el vector nulo, ¿cómo hago si acá tengo 0 y 0? Entonces acá le agrego de vuelta, artificialmente. ¿Por qué se dice artificial? Y no, la de relajación me está permitiendo moverme dentro de mi dominio. Esto no es relajación. Esto es, estoy virtualmente haciendo de cuenta que el 0, 0 es parte de mi dominio cuando no lo es. ¿Sí? Porque el 0, 0 no es solución de esto. O sea, no es parte de mi dominio. Entonces, acá estoy virtualmente haciendo de cuenta que sí está. Pero para eso no tenía ya antes el S ahí. No, porque el S de vuelta, el S me relaja en el sentido de te permito que sigas estando en tu dominio. O sea, el S no me cambió el dominio. Obviamente me agrandó en dimensiones, pero si yo me fijo en x1, x2, el dominio de los variables, de los valores que podía tomar x1 y x2 siguen siendo los mismos. ¿Sí? Acá no. Acá x1 y x2 mágicamente ahora pueden valer 0, cuando según esta ecuación no pueden valer 0. O sea, los dos, puede valer 1. Y acá estoy virtualmente haciendo de cuenta, che, el 0, 0 es un punto posible. Por eso es que se distinguen las de relajación con las artificiales, porque artificialmente me están ampliando el dominio, que no debería ser correcto. ¿Sí? Y de vuelta, una igualdad se puede transformar en dos inecuaciones, una menor igual y una mayor igual. Pero si hago un menor igual y un mayor igual, tengo dos inecuaciones. La de menor igual me agrega una variable de slack, la de mayor igual me agrega una variable de slack y una artificial. Entonces, automáticamente, en vez de una variable, tengo 3 extra. Tengo dos inecuaciones, 3 variables, es un quilombo. Entonces, por eso se hace así. Digo, porque yo me acuerdo que cuando yo cursé, hice esta pregunta, che, ¿no conviene poner menor igual, mayor igual? Me dijo, ajá, pelotudo. No te conviene. Igual no era, o sea, lo teníamos que hacer, esto de las variables lo teníamos que hacer, era un bajón. Bueno, también el problema es, hasta acá el problema es qué pasa cuando mi dominio es incompatible con mi solución, etcétera, lo que fuere. Ahora también el problema puede ser, che, ¿qué pasa si mi poliedro es abierto y por ende no hay solución? Que mi poliedro sea abierto no significa que no haya solución. O sea, puede ser abierto, pero que mi solución óptima sea el 0, 0, por poner ejemplo. Puede ser. Ahora, puede ser, y si es abierto y me conviene alejarme, bueno,
No, entonces no va a haber solución porque no hay un óptimo si no está acotado, ¿sí? Entonces, lo que va a terminar pasando también es, eventualmente las iteraciones no van a converger nunca, o lo que va a terminar pasando es, te conviene agregar cualquier variable. En todo momento te conviene agregar cualquier variable de las que no están, pero tampoco te conviene que salga ninguna. Es decir, todas quedan en negativo porque puedo seguir aumentando la ganancia. Bueno, así es como se da cuenta el algoritmo, esto no tiene solución. Esto no tiene solución porque tiene todas soluciones válidas, pero no tiene una solución óptima, que es lo que vos querés. ¿Sí? Y entonces, para cerrar, para explicar más o menos, bueno, cómo funciona el caso de programación lineal entera. El caso de programación lineal entera no puede aplicar esto, tiene que aplicar otras cosas. Y lo que hace es branch and bounds. Yo voy a dar una explicación de 5 segundos de qué es lo que hace, que es, backtracking. Lo que hace es literalmente backtracking y usa las inecuaciones de cotas, básicamente, de podas. Las va usando y tiene algunos algoritmos para ir sabiendo, ya sé que esto es entero, entonces voy aplicando por acá, qué sé yo. Por eso es muy probable que, salvo que implementen una muy buena poda, una buena estrategia, usar aproximaciones para ir ya acotando, qué sé yo, es posible que el algoritmo de programación lineal entera le sea más rápido que su algoritmo de backtracking. Eso es posible. ¿Sí? Sí. O sea, eso de vuelta, eso es por cómo optimiza. Siempre y cuando no hagan cualquier cosa en el modelo, porque si hacen cualquier cosa en el modelo y agregan muchas más variables y restricciones de las que deberían, eso va a afectar. Porque además, bueno, con todas esas restricciones termina siendo que funcione bastante bien dentro de todo, lo que no quita que sea exponencial. ¿Sí? ¿Por qué es sí o sí exponencial? Hasta ahora nadie ha demostrado que no sea exponencial. Si alguien demuestra que esto se puede resolver programación lineal entera, el problema de programación lineal entera, es decir, un problema que reciba una cantidad arbitraria de inecuaciones y una cantidad arbitraria de variables y una función objetivo que obtenga el óptimo en tiempo, no sé, ODN a las 50, lo que fuere. Bueno, si alguien demuestra eso, bueno, gana mucha plata. De vuelta. ¿Por qué eso es así? Básicamente viene de la mano de que pude resolver independent set con esto. Básicamente. Eso pude resolver el problema del viajante. Pudimos resolver el problema de la mochila. Espero que alguno haya resuelto el problema de vertex cover con esto. ¿Sí? Si puedo resolver esos problemas y esto fuera polinomial, todos esos serían polinomiales. Vamos a hablar mucho más de eso dentro de varias clases. ¿Sí? Y cómo ganar plata con eso. Sí. Todos los problemas que sean maximizar o minimizar algo se pueden resolver con programación lineal. No, todo aquello que se pueda enunciar de forma con ecuaciones lineales. Si hay algún problema que no puedas porque eventualmente aparece algo cuadrático, ya no es programación lineal. Esa es mi forma de salvarme. Ahora, tal vez haya alguna forma de poder enunciar todos esos problemas con programación lineal entera, no lo sé. Me corrijo. Todo problema, no puedo, sin mencionar cosas de otras clases no puedo. Todos los problemas que vamos a ver en la materia se pueden resolver con programación lineal entera, absolutamente todos. Salvo uno cuando hablemos de cosas que están fuera de lo que estamos viendo. ¿Sí? Pero todos los problemas que vemos en la materia se pueden resolver con programación lineal entera. Puede ser de una forma más bonita, como puede ser el problema de la mochila, o puede ser más feo, como puede ser el problema, no sé, el TP1. ¿Sí? Pero todos los problemas se pueden resolver, o sea, por definición pueden resolverse.